Le damos muchas gracias al Señor porque en su amor, en su misericordia, el Señor una vez más nos permite estar dando cumplimiento con lo que nos hemos comprometido. Dios bendiga muy ricamente al hermano Jorgito, a la pastora Gilda, que estuvieron trayendo la leñita para que el fuego en el altar permanezca encendido. Le damos gracias al Señor por ello. Y es lindo, hermano querido, poder cumplirle al Señor. A nosotros nos gusta que el Señor nos cumpla cuando le pedimos. Así que uno siente esa satisfacción de haberse esforzado en algo que al Señor le agrada. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Dios bendiga a la hermana Noé, que también nos está acompañando. El Señor pueda bendecir a la sierva del Señor. Y lo lindo, hermano querido, es que nosotros, si nos esforzamos en hacer la voluntad del Señor, vemos que el Señor recompensa, vemos que el Señor también nos fortalece, como dice la palabra, fortaleceos en el poder de Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos para vencer nosotros toda tentación. Necesitamos ser fortalecidos en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos bendice la hermana Noé. Bendiciones, pastor, que Dios lo bendiga grandemente juntamente con cada oyente, y recibo cada bendición para mi vida. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Y así, hermano querido, es como cada uno de nosotros, también nuestra hermana Ada nos está acompañando, como cada uno de nosotros debemos bendecir a los hijos del Señor y recibir las bendiciones que los hijos del Señor imparten para cada uno de nosotros. Así que muy agradecido con el Señor por las bendiciones que el Señor derrama en nuestras vidas. Así que le pedimos al Señor que también sea bendecido el hogar de la hermana Ada, porque ella también nos bendice. Buenas noches, bendiciones de Jehová para todos, dice la hermana Ada. Amén. Recibimos esas bendiciones en el nombre de nuestro amado y bendito Señor. Qué lindo es, hermano querido, que llegue esta hora, y es la hora de cosechar esas bendiciones que el Señor tiene para nuestras vidas. Le daba gracias al Señor porque podíamos ver cómo los hermanos se esforzaban, el hermano Jorgito y la pastora Gilda, por traer y estar haciendo lo que nosotros nos comprometemos para que el fuego en el altar permanezca encendido. ¿Cómo no va a estar contento uno cuando ve el esfuerzo de los hermanos, el esfuerzo de los siervos del Señor en cumplir la voluntad del Señor? Eso es lo que nos alienta, eso es lo que nos hace estar firme delante de la presencia del Señor. Y hermano, como la palabra del Señor nos dice, todo lo que respire alabe a Jehová, vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Dios bendiga al hermano Jorgito, el Señor le pague muy ricamente la buena voluntad que tiene, el Señor pueda estar obrando en la vida del siervo del Señor, multiplicando el talento que el Señor le ha dado, porque vemos con qué gozo llega a la presencia del Señor para alabarlo. Eso es lo lindo, hermano querido. Y dice el hermano Jorgito, bendiciones, pastor Osvaldo y oyente, amén. Recibo esas bendiciones en el nombre del Señor. Vamos entonces a ir cumpliendo con la palabra del Señor, que nos dice el Señor, todo lo que respira, alabe a Jehová. Así que vamos a estar alabando el nombre de nuestro amado y bendito Dios. Bajo el cielo azul de Israel, brillan, brillan las estrellas, y la noche tan serena
habías prometido, que tu Dios te levantó, pero tú indiferente rechazaste su amor. Vida eterna él prometía, y a su pueblo se humilló. Jerusalén, Jerusalén, ay de ti Jerusalén, 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 ay de ti Jerusalén. Ya no brillan las estrellas, hasta el sol se oscureció. Es la hora de la muerte para el Santo de Israel. Sube a cuestas el Calvario, resignado el Cristo va, de sus sienes va sangrando, y a su cruz se abraza más. Jerusalén, Jerusalén, ay de ti Jerusalén, 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 ay de ti Jerusalén. Padre mío, yo te ruego, de lo alto de la cruz, que tú guardes a los míos de este mundo de maldad. Hijo mío, no te olvides que mi sangre derramé por el precio de tu alma. Yo mi vida la entregué. Jerusalén, Jerusalén, ay de ti Jerusalén, 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 ay de ti Jerusalén. Le damos muchas gracias al Señor por permitirnos alabar e invocar su divino y santo nombre. La hermana Nelly nos bendice. Bendiciones, pastor, para ti y para todos los oyentes. Amén. Recibimos las bendiciones de la sierva del Señor, el pastor Gerardito desde Villa Mercedes. Dios te bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Sea bendecida la familia del siervo del Señor allí en Villa Mercedes. Espero en el Señor que ya hayan mejorado los niños que estaban allí un poquito, como que faltaba un poquito la salud. Así que bueno, que el Señor esté
fortaleciendo y restableciendo la salud. Así que le damos gracias al Señor por que escucha nuestros clamores, nuestras peticiones, hermano querido. Así que cómo no darle gracias al Señor. Hermano querido, en esta hora teníamos allí en el capítulo 3, del verso 31 al 35, estos versículos que vamos a leer ahora. Vamos a ver, hermano querido, lo que el Señor quiere que sepamos nosotros. Lo que el Señor nos enseña a través de estos versos es muy lindo, hermano querido. Vemos la palabra del Señor, dice en el verso 31, le damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga al pastor Adrián, sea bendecido el hogar del siervo del Señor. El Señor bendiga muy ricamente al pastor Adrián, sus niñas y sus niños reciban las más ricas bendiciones del Todopoderoso, Santo y bendito Dios del pueblo de Israel y nuestro amado Dios. Hermano querido, dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y para mí. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Bendito sea el nombre del Señor, hermano querido. Cuando uno lee esto en la palabra del Señor, podemos ver lo que el Señor tiene en el concepto que el Señor tiene a cada mamá, en el concepto que el Señor tiene a cada mujer y en el concepto que el Señor tiene, en este caso, en los varones. Fíjese en que el Señor habló, y vamos a llegar a esa partecita, de madre, hermanas y hermanos, y no de padre. Esto es lindo, hermano querido, esto es lindo. Vemos que después de haber discutido el Señor con los fariseos que habían venido de Jerusalén y haberles dicho esa parábola tan bonita que estuvimos viendo en el día de ayer, ahora es el turno de que llegan, como habíamos visto, que habían venido para prenderle. Recuerdan que habíamos leído que habían venido los suyos para prenderle. Recuerda que habíamos leído en el verso 20, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle. Bueno, prenderle, y recuerda que habíamos hablado que era llevarlo, y en la misma palabra que se emplea en griego para designar cómo son tratados los presos cuando son llevados por la fuerza y en contra de la voluntad. Dice el pastor Adrián: muy buenas noches, pastor, Dios le bendiga junto a cada oyente, un gran abrazo. Recibo esos abrazos en el nombre del Señor. Hermano querido, la palabra que se emplea para prenderle es la palabra griega kratesais, de sujetar, de tomar por la fuerza. Así es como llevaban a los prisioneros. Y si fuese un objeto, de confiscarlo, de tomarlo por la fuerza. Esa es la palabra que emplean acá donde dice que habían venido para prenderle. Pero, claro, no podían a causa de la multitud que había alrededor del Señor Jesús.
no podían acercarse tan libremente. Pensaba María y los hermanos del Señor, María la madre del Señor Jesús y los hermanos del Señor Jesús, pensaban que Jesús estaba loco. Aquí, hermano, como que a este loco, como que les da un poco de vergüenza llegar hasta donde está el loco. Por eso es que dice, vienen después de que había hablado con los fariseos y que les había hecho esa parábola tan bonita, el Señor, de cómo Él sujetó al hombre fuerte, cómo Él derrotó al hombre fuerte y cómo entró a robar esas almas que eran del hombre fuerte. Robó mi alma, robó su alma. El Señor, para honra, para gloria del Señor, nos robó, que nos tenía el hombre fuerte, pero el Señor le venció. Dice acá que después que el Señor les dice esto a los escribas que habían venido desde Jerusalén para confrontar al Señor Jesús, después vienen, dice, sus hermanos y su madre. Sus hermanos y su madre. Quedándose afuera, enviaron a llamarle. Hermano querido, hay algo que nosotros debemos entender y nos tiene que quedar claro. El Señor vino a la tierra para cumplir la voluntad de su Padre, no de su madre. La voluntad de su Padre. Hermano querido, hasta el día de hoy podría haberlo estado llamando María, pero él no iba a dejar de hacer la voluntad del Padre. Él vino para hacer la voluntad de su Padre y no la voluntad de su madre. Eso debe quedar claro. Él vino para hacer la voluntad de su Padre. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Por más que sus hermanos, por más que su madre lo llamaran y le quisieran impedir que hiciera la voluntad de su Padre, el Señor iba a seguir obedeciendo a su Padre. Por eso, hermano querido, en esto nosotros podemos ver que la palabra del Señor dice que la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Por qué tanta vergüenza tenía la madre del Señor Jesús y los hermanos del Señor Jesús? ¿Por qué tanta vergüenza? ¿Por qué no podían decirle: permiso, soy la mamá? Permiso, soy su madre. Permiso, somos sus hermanos. Queremos llegar hasta donde está él. ¿Por qué le dijeron: dígale a Jesús que su madre y sus hermanos lo están buscando? ¿Por qué, hermano? Recordemos que la palabra nos enseña que ni aun sus hermanos creían en el Señor Jesús. Y la actitud de María, en este caso, deja mucho que desear. Mucho que desear. ¿Cómo le va a impedir María al Señor Jesús que deje de hacer la voluntad de su Padre? Si ya se lo había dicho el Señor cuando tenía 13 años, ¿por qué me buscabais? Si en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué quería impedirle María? Con su rol de madre, quería impedirle al Señor que obedeciera a Dios, que fuera desobediente a la palabra de Dios. El Señor Jesús no iba a ser desobediente. Es más, hermano querido, vemos que ni siquiera se levantó el Señor para ir donde estaban. Ni siquiera se movió de ese lugar.
porque aunque María no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, eso a Dios no le perturbaba para nada. No le perturbó al rey Asuero cuando la reina Vasti fue desobediente a él. Tampoco le iba a perturbar a Dios que María quisiera cambiar los planes que él tenía y que se presentara con su rol de madre y decirle, dígale que venga, que lo buscamos. Hermano querido, el Señor Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre, de mi Dios y de su Dios. A eso vino acá. No a darle gusto a su madre, no a darle gusto a su madre. Hermano querido, Él vino para cumplir la voluntad de su Padre. Y esto es lo lindo, hermano. Dice la palabra del Señor que cuando le dicen a Él, como si Él no lo supiese, hermano querido. Pero qué lindo que fue así para dar testimonio y que esto quedara escrito. Porque, como decía el apóstol Pablo, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, habla Él y le dice a la gente que estaba sentada alrededor de Él, verso 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Porque los fariseos, los doctores de la ley, los sacerdotes, sabían bien quién era la madre y los hermanos y las hermanas del Señor Jesús. Sabían bien quiénes eran. ¿O no dice Marcos allí en el capítulo 6 y en el versículo 3? ¿No dice bien clarito? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? O sea que el Señor sabía que reconocían bien quién era su madre y sus hermanos. El Señor sabía bien quién era su madre y sus hermanos. Pero hermano, lo maravilloso de todo esto es que a cada mamá y a cada mujer que no ha sido mamá, el Señor a cada mamá la llama mi madre. Por eso es lindo, hermano, y por allí cuando vemos esto y nosotros decimos, lo dijo el Señor Jesús, tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto. Si el Señor Jesús dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, he aquí, no los que están afuera impidiéndome hacer lo que Dios me mandó, no los que me quieren sacar de hacer la voluntad de Dios, no es mi madre ni mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Lo dijo el Señor Jesús. Puede que no nos caiga tan bien, puede que no nos guste, puede que nos admire la respuesta del Señor, pero si hay algo cierto, es que no se halló mentira en su boca, dice el profeta Isaías. Así que, hermano, cuando el Señor Jesús dice, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y el verso 35 lo termina de explicar.
porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. Y mi hermana, si es una mujer, y mi madre, si es una madre. Eso es lo que Jesús dijo, hermano. Le guste a quien le guste y lo rechace quien lo quiera rechazar. Pero son palabras dichas por el Señor Jesús. Cada mamá que hace la voluntad de Dios es la mamá del Señor Jesús, dijo. Cada hermano, cada varón que hace la voluntad del Señor Jesús es el hermano del Señor Jesús. Cada mujer que no ha sido mamá y hace la voluntad del Señor Jesús es la hermana del Señor Jesús. Por eso, hermano, tan lindo, le dijeron al Señor en una oportunidad: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. El Señor dijo: sí, pero más bienaventurados son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que, si bienaventurado era el vientre de María y los pechos de María, más bienaventurado es usted y soy yo si hago la voluntad de Dios. Más bienaventurado. Eso es lo que dijo el Señor Jesús, hermano. Elizabeth le dice a María: de ahora en más te dirán bienaventurada. Y Jesús dijo: sí, pero más bienaventurado que María, más bienaventurado que María, es el que hace la voluntad de mi Padre. Vemos entonces, hermano querido, que no es como nos gusta, ni como quisiésemos. Es como Dios lo tiene escrito en su palabra. Y en esto cada uno de nosotros podemos decir: no, pero no debería haber dicho así, él debería haber ido porque la madre lo llamaba. Hermano querido, él estaba haciendo la voluntad de Dios y no iba a parar de hacer la voluntad de Dios porque alguien se lo quisiera impedir, aunque ese alguien fuese su madre y sus hermanos. No iba a parar de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que no fue. Porque dijo: no necesito ir a ver a mi madre y mis hermanos. Si he aquí mi madre y mis hermanos. ¿O es mentiroso Jesús? Esto es lo que nos enseña esta partecita de la palabra, hermano querido. Aquí nosotros podemos ver que todo aquel que hace la voluntad pasa a ser el hermano y la madre del Señor Jesús. Si es una mamá, pasa a ser madre del Señor Jesús. Así que si es un varón, pasa a ser hermano del Señor Jesús. Si es una mujer que no ha concebido, no ha dado a luz, pasa a ser hermana del Señor Jesús y hace la voluntad del Señor Jesús. Y en esto podemos ver que el Señor dejó esta enseñanza tan linda, hermano querido, tan linda. Por eso es que no quieren hablar mucho de esta partecita. Por eso es que no quieren hablar mucho de esta parte. Pero Dios bendiga a Ceci, a Mili y a Martita. El Señor les bendiga muy, muy ricamente. Sea bendecido el hogar de ellos. Hermano, ¿cómo no vamos a aceptar lo que el Señor Jesús nos dice? Si Él quiere que aprendamos de su palabra. Y para eso es que el Señor nos enseña. Recibo las bendiciones de Ceci y sea bendecido allí la casa de Martita, de Ceci y de Mili. El Señor les bendiga muy, muy, muy ricamente. La gracia, la misericordia del Señor sea con cada una de ellas. Hermano querido, qué lindo es poder aprender lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Hay algo importante por hacer, es la voluntad del Señor. Si alguien quiere impedir, primero la voluntad del Señor. Después
atenderemos lo demás. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor, hermano querido. Eso es lo que nos enseña. Cuando nosotros comprendemos que la voluntad del Señor está por sobre todas estas cosas, Dios bendiga a mi hermana Josefina, a mi hermano Juanito. Hermoso, hermoso lo que pude escuchar, porque se cortaba mucho internet, las alabanzas que traían allí en ese hogar donde estaba, porque creo que estaba de paseo, de visita, mi hermana Josefina y mi hermano Juanito, que creo que estaban de paseo, porque estaban allí y creo que no era el hogar de ellos donde estaban, pero así todos compartían la palabra del Señor, alababan el nombre del Señor. Así que le damos gracias al Señor porque también nos pudo hacer ver que el ministerio que tienen allí en la casa donde fue era a las puertas Cristo. Muy parecido al ministerio de la hermana Josefina y del hermano Juanito, que es Cristo a la puerta. Este otro ministerio era a la puerta Cristo. Así que le damos gracias al Señor por ello. El Señor bendiga el hogar de cada uno de ellos. La gracia del Señor se manifiesta en el hogar de cada uno de ellos. Hermano querido, se nos ha ido el tiempo, pero le damos muchas gracias al Señor por lo que hemos podido aprender en esta hora. Y ahora vamos a ir a la parte linda. La hermana Josefina nos dice: bendiciones, mi pastor Osvaldo, recién llegando de la iglesia. El Señor les bendiga, el Señor les llene de su divina y santa gracia, hermana Juanita y hermana Josefina y hermano Juanito. El Señor les bendiga. Vamos a ir ahora a la parte linda de la palabra del Señor, que es la bendición que el Señor quiere. En esta hora usted me ha bendecido, yo he recibido esas bendiciones, ha bendecido a sus hermanos le han bendecido, pero ahora vamos a recibir la bendición que viene de lo alto, haciendo lo que Dios manda. Y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermana Ada, el Señor le llene de su divina y santa gracia. Hermano querido, le damos muchas gracias al Señor y mañana a las 9 de la mañana estaremos en el culto, así que le espero si puede estar acompañándonos. Yo te canto, mi buen Salvador, tú me salvaste del mal y me limpiaste el corazón. Yo te canto, mi buen Salvador.